saludaros a todos antes de dar respuesta. Buenas tardes, buenas noches, un gusto volver a estar con vosotros y vamos a estar estudiando, como ya se ha anunciado, Levítico 24, tal y como también Carlas ha leído. Gracias, Carlas. Y en cuanto a tu pregunta, Francis, en este fragmento, en este pasaje en concreto, lo que nos dice es que blasfemó el nombre. Entonces, lo que hizo fue precisamente blasfemar el nombre directamente, que es una alusión, en este caso, al nombre de Dios. ¿Vale? Cuando nos dice, por ejemplo, en el verso 11, dice, blasfemó el nombre y maldijo. Ese es el nombre de Dios. ¿Vale? Porque nos lo va a decir en el verso 15 y 16, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su pecado. Entonces es maldecir a Dios. Bien, directamente en este contexto. Es distinto a lo que Jesús hizo según el relato de los evangelios. ¿Vale? Ahí no tenemos que Jesús maldijera a Dios o blasfemara el nombre de Dios. A ellos le acusan de blasfemia, pero en otra dirección. ¿Vale? Y recordemos que no dejan de ser acusaciones falsas las que hacen. Vale, pues vamos con eso, Rafi. En primer lugar, aquí cuando se nos habla del aceite, esto es algo que ya hemos visto en Éxodo 27. Es algo que se va a repetir aquí, con algún otro detalle, ampliando tal vez un poquito más la información, pero ya lo tenemos en Éxodo. También en Éxodo 30, y es algo que ayuda, un texto, una referencia cruzada, un texto paralelo, que ayuda a entender cuál era el funcionamiento. En el verso 7 de Éxodo 30 se menciona que las lámparas se preparaban por la mañana, y en el verso 8 del mismo capítulo, es decir, el verso siguiente, se muestra que las lámparas se encendían entre las dos tardes, Bein Arbaim en hebreo, ¿vale? Entre las dos tardes, una expresión que ya conocemos, pues, por ejemplo, del sacrificio de Pesaj. Entonces, cuando se está utilizando la palabra continuamente, en hebreo es la palabra tamit, y la palabra tamit, que traducimos por continuamente, claro, nosotros entendemos que nunca se va a apagar esto. Y si pensamos un poquito con sentido común, las lámparas que funcionaban con aceite, pues había un momento que el aceite se acababa y había un momento que las lámparas había que limpiarlas también. Entonces, en este caso, el periodo donde las lámparas tenían que estar encendidas continuamente era precisamente el periodo de oscuridad, o mejor dicho, el periodo de la oscuridad hacia la luz, porque de alguna manera era cuando hacía falta que estuviera encendida la menorá, el candelabro de 7 brazos. Bien, entonces, se encendían entre las dos tardes y durante todo ese periodo debían permanecer encendidas. En este periodo es que debían estar encendidas continuamente. ¿Vale? Con lo cual, de alguna manera, había que velar para que la luz no se apagara. Y en este sentido, pues ya tenemos una enseñanza espiritual también. Tenemos el periodo de oscuridad, el concepto de velar, la lámpara encendida, teniendo aceite para que la lámpara pueda mantenerse y teniendo aceite suficiente para que la lámpara no se acabe. Esto lo conectaríamos, y seguro que ya lo habéis conectado más de uno en vuestra mente, la parábola de las 10 vírgenes, donde tenemos 5 prudentes y 5 insensatas, y la única diferencia entre las prudentes e insensatas es que las prudentes estaban preparadas y las insensatas no, porque todas se duermen, y la única diferencia es que las insensatas no habían previsto de aceite suficiente en el supuesto de que el novio tardase más de la cuenta, cosa que pasa, y por tener que ir a comprar su aceite es que se pierden la entrada, el acceso a las bodas.
Entonces tenemos aquí de alguna manera en esta enseñanza de las lámparas encendidas durante todo el periodo de oscuridad, que es un periodo que, si lo pensamos bien, estamos en él. ¿Por qué? Porque hasta que no llegue el Mesías, hasta que no llegue esta luz, que es esa luz de la mañana que alumbra el día, pues estamos en ese periodo de oscuridad donde también Pablo en distintas cartas nos alienta a velar, a vigilar, a ser observantes, cosa que también hace Yehoshua, hace Jesús en los evangelios, y nos anima a que estemos velando, a que estemos vigilantes. Nos habla de que si el padre de la casa supiera qué hora debe venir el ladrón, pues no estaría durmiendo, sino que estaría despierto. Es decir, tú no vas a robar en mi casa, ¿no? Pues de la misma manera y en un sentido positivo, eh, para la venida del Hijo del Hombre, como Rey en gloria, pues tenemos que tener esa actitud, ¿no? Que es la que Yehoshua quiere plasmar a través de esa parábola de las 10 vírgenes. Y aquí en este texto, pues ya tenemos de alguna manera un anticipo de toda esa enseñanza que va a venir y que nos llega ya a nosotros en el llamado Nuevo Testamento. Sí, se podría entender de esa forma. Una- de hecho, habla de dos acciones, solamente que en este caso el personaje en cuestión lleva a cabo las dos, blasfema y maldice, ¿no? Entonces, sí, también es cierto que sería interesante buscar por la acción de maldecir, y ahí es un estudio temático, es ver qué otros textos de las escrituras nos hablan de maldecir y qué otros textos de las escrituras nos hablan de blasfemar, ¿no? Y ver si de pronto en esos textos encontramos que hay coincidencias entre ambas acciones o encontramos diferencias, y establecer pues una comparativa para poder sacar una conclusión basándonos en más textos de las escrituras. En este texto, sí, podríamos decir que una cosa es maldecir y la otra es blasfemar, en un sentido, que este personaje pues las lleva a cabo las dos, y sí es cierto que cuando habla de maldecir dice llevará su pecado, que esto de llevar su pecado, pues de vuelta, hay que ver todos los textos donde aparece la expresión llevar el pecado, que implica llevar el pecado. Y luego, porque por ejemplo, para Caín es el exilio, y el exilio es un tipo de muerte. Y luego dice el que blasfeme el nombre, morir morirá, ¿no? Y tiene la pena, aquí sí, de apedreamiento, ¿no? Entonces, ahí habría que seguir la pista a todos los textos donde aparece este lenguaje, estas acciones, y ver en qué consiste para tener una idea más amplia. Justo el día del cese era el día que se cambiaban los panes, se sacaban los panes que se habían puesto en el cese anterior. Cuando digo cese es Shabbat, ¿vale? Pero es que la palabra es esa, cese. Em, Se quitaban los panes del cese anterior, digamos, se retiraban y se colocan nuevos panes. Bien. Esto, un episodio donde lo vemos, es cuando David tiene mucha hambre y se va al sacerdote y le pide comida. Dice, mira, dice, lo único que hay aquí son los panes que se acaban de retirar. Eh, y os los doy con una condición, que ninguno de los que van a comer hayan mantenido relaciones sexuales. Dice, no, no, los vasos están limpios, como haciendo referencia a que no han mantenido relaciones, entonces comen este pan que se retiraba, que era, como muy bien dice el texto, y tú lo has dicho también, lo has citado, que era para Aarón y para sus hijos, y tenía que ser comido en un lugar santo, porque era parte, en este caso, no es una ofrenda, y son los panes de la presencia, que se le llama, y el número pues nos estaría apuntando, igual que a las piedras del pectoral, que eran 12, pues a las tribus de Israel, ¿no? Un pan por cada tribu. Y en este sentido tenemos la similitud, la semejanza del pan con el ser humano.
que es otro vínculo que la escritura también traza ya desde textos como este, ¿no? Pero sí, el procedimiento lo has explicado muy bien, Rafi. Buena pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es entender el ojo por ojo, diente por diente, cuando Dios lo da en la Torá, no cuando llegamos a los evangelios, porque en los evangelios ya vamos a ver que se da un sentido, una dirección, que interesantemente es la misma dirección, o si no, muy similar a la que se le da hoy a esta expresión. Cuando en nuestros contextos alguien utiliza esta expresión, lo que está haciendo referencia es a cierta cuota de venganza. Y en realidad, cuando Dios utiliza esta expresión en el contexto de la Torá para los hijos de Israel, en primer lugar, es una... Bueno, lo voy a decir de manera muy sencilla y ahora explico el procedimiento. De manera muy sencilla, el ojo por ojo es una pena proporcional al daño causado. Es decir, no es una expresión literal de te quitan un ojo, tú quitas otro ojo, sino te han quitado el valor de un ojo, tú vas a quitar el valor de un ojo. Lo explico con, por ejemplo, un dueño que le hace saltar un diente a su esclavo. Pues no se le hacía saltar un diente al amo. Lo que es la pena en ese caso era que el amo le tenía que dar libertad al siervo. Es decir, que un amo le cause este tipo de daño a su siervo equivale a la libertad que le va a dar. Va a ser una pena justa, va a haber una retribución justa. No va a haber una pena ni más severa ni una pena más ligera. Porque ¿cuál es la tentación de un juez? Pues la tentación de un juez es o endurecer las penas o a suavizarlas. Y endurecer una pena o suavizarla es injusticia, en cualquiera de las dos direcciones. Y cuando hablo de un juez, pues también me estoy refiriendo a los papás que están educando hijos. Ser muy severo con los actos de los hijos o ser muy blando es ser injusto. Y ambos extremos causan daño y traen consecuencias, tanto al hijo, a la hija, como a los padres y por tanto por extensión a la familia. Bien, entonces, ojo por ojo es una pena justa, un juicio justo, un castigo justo, que el daño causado va a ser juzgado y va a recibir un castigo proporcional a ese daño. Esto es lo que significa ojo por ojo. Ahora, cuando llegamos al Evangelio, ¿qué nos encontramos? Pues vámonos a Mateo, Sermón del Monte, capítulo 5-6, lo tenemos por ahí, y vamos a entender qué quiso decir Jesús a este respecto. Lo tenemos en el 5, a partir del verso 38. En Mateo 5:38 viene el oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y ahora dice, pero yo os digo, número 1, cuando entramos en la sección del Sermón del Monte, tengo en el canal de Bienvenido al Origen, en la página de inicio, un apartado que es Mateo, y justamente en la sección de Mateo abordo distintos textos del Sermón del Monte. Uno de ellos es el ojo por ojo, y explico con detalle lo que significa ahí. Ahora bien, en primer lugar dice, oísteis que fue dicho. Este oísteis que fue dicho no alude a las escrituras, porque cuando Jesús hace referencia a las escrituras no dice oísteis, dice cómo leéis, cómo lees.
¿Qué lees? Porque está escrito. Entonces dice, oísteis, haciendo referencia ¿a qué? A la enseñanza oral. Y la enseñanza oral incluye la interpretación que se le da a ese pasaje. No solamente el pasaje, sino la comprensión que la gente tiene del pasaje porque así se le ha enseñado y se le ha transmitido. ¿Cuál era la comprensión en tiempos de Jesús? Como he dicho, la que tenemos a día de hoy en nuestro contexto. Y es, si alguien te hace algo, devuélvele el mal que te ha hecho. Ahora, eso no es una sentencia que dictan los jueces, eso generalmente no es proporcional, porque la tendencia humana es que tú me has quitado un ojo, pues yo te voy a quitar los dos, y así funcionamos. Tú me has quitado un diente, yo te quito la dentadura, porque queremos causarle mayor mal al otro del que nos ha hecho. Esa es la tendencia humana, que no ha sido regenerada ni está movida por el espíritu. Entonces, lo que acaba viendo es injusticia, es decir, una ley que Dios da para los jueces y que dicten sentencias justas, se ha acabado interpretando como una ley que lleva a cabo injusticia. En ese contexto, y habiendo entendido y habiéndose transmitido esa idea, Jesús dice, yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te llene la mejilla derecha, vuélvele la otra, al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale la capa, cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el dos, al que te pida dale, que quiera tomar de ti prestado no lo rehuses, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, además, Jesús lo está diciendo en un momento histórico muy concreto del pueblo de Dios. Lo está dirigiendo a un pueblo que no es libre, que está bajo el gobierno romano. Y por poner un ejemplo de todos los casos legales que Jesús está haciendo mención aquí, porque estos son casos, todos y cada uno de ellos son casos legales. No son peleitas en la calle, sino son denuncias que se llevaban a cabo en los tribunales. O son actos que la autoridad, en aquel momento Roma, llevaba a cabo imponiendo algo sobre Israel, el Israel de aquella región. Dice en el 41, cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el 2. Las únicas personas que tenían autoridad para hacer esto eran los soldados romanos. Veas el ejemplo de el madero que tenía que llevar Jesús, Yehoshua. Cuando ya no puede más con él, agarran a uno, Simón de Cirene, y le dicen, tú, lleva el madero. Y entonces, ¿qué? Tenía dos opciones el ciudadano: rebelarse contra Roma o someterse y hacer lo que los soldados decían que había que hacer. En este contexto, curiosamente, lo que acabó ocurriendo con el tiempo es que por la rebelión contra Roma, Roma acabó arrasando Jerusalén y destruyendo el templo en el año 70, por no hacer caso precisamente a lo que Jesús está diciendo aquí. Entonces, Jesús está dando el mensaje de, mira, si entre letras, entre líneas leo, ¿vale? Si un soldado de Roma te dice que lleves una carga, hazlo. Incluso como si tuvieras que ir más lejos, que no te importe, sométete. ¿Por qué? Porque no deja de ser un juicio divino el hecho de que Israel en este momento de su historia esté bajo gobierno de Roma. Bien, y así podríamos ir analizando. Lo que pasa es que no nos daría el tiempo, esto ya nos ocuparía el resto de estudio, caso por caso, pero todos son disputas legales y hay que resolverlas legalmente, y que en cada caso vamos a ver que hay una relación con cosas que ya están dichas también en la Torah. ¿Vale? Entonces, si alguien tiene más interés, pues se puede ir al canal y ver la serie del Sermón del Monte. No están todos los textos, pero hay una mayoría importante. Leí un comentario, no he tenido tiempo de revisar exactamente el contenido y de comprobar si es así o no, pero este comentario decía que no es el mismo aceite. Aquí, de hecho, hay una palabra, y por esa palabra se acaba esta idea, donde dice aceite de oliva limpio,
no es puro, es claro, un aceite claro. Es decir, que cuando tú lo pongas al trasluz, no sea denso, no sea opaco. Por esta palabra, de limpio o claro, lo que este comentario apuntaba es que sí, se machaca la aceituna y claro, cuando nosotros nos dicen machacar, pensamos a lo bestia. Lo que expresa es que para sacar este tipo de aceite claro, sí, se apretaba la aceituna, se prensaba, pero de manera muy suave, sin partirla. ¿Por qué? Porque si se partía el hueso, se partía toda la aceituna allí hay residuos que hacen que ese aceite no sea claro. Entonces se hablaba de un tipo de prensado, pero muy suave, ¿no? Y esto me hacía pensar con las pruebas, cómo hay pruebas que a nuestra vida vienen y nos estrujan, pero otras es la presión justa como para que nuestra vida sirva para dar luz, ¿no? Entonces, no sería el mismo tipo de aceite que el aceite de la unción, que el aceite de la unción sería un aceite más denso en este sentido, ¿vale? De hecho, si lo pensamos, tiene todo el sentido del mundo que este aceite que sirve para alumbrar esté libre de impurezas, de toda impureza, porque al final va a actuar como combustible. Es la finalidad de este aceite, combustible para que alumbre la lámpara, ¿vale? Entonces, sería un aceite diferente. Según Éxodo 30, el pasaje indica que lo hacía cada mañana. Cada mañana alistaba las lámparas, es decir, habían estado encendidas por la noche, el periodo de oscuridad, hasta que amanecía. Cuando amanecía, pues esas lámparas se cambiaría el aceite, se limpiarían, para alistarlas, de tal manera que por la tarde, entre las dos tardes de vuelta, cada día, vuelvan a prenderse en ese periodo de oscuridad. Llega la mañana y empieza el ciclo, y así todos los días, según el texto de Éxodo 30. El caso es que en el tema del Mishkan, del tabernáculo, del templo, algo que sabemos seguro, porque nos lo dice la propia escritura, es que es el modelo de lo que Moisés vio estando en el monte. Luego, si es un modelo, pues hasta cierto punto sabemos que no es la realidad última. Por lo tanto, son objetos que apuntan a una realidad, en este caso, celestial. Luego, sí, es evidente que hay más cosas. Ahora, en mi caso personal, creo que hay todavía tanta información a nivel literal que no manejo, y con esto me refiero a todas las ofrendas, tanto las que ya hemos estudiado en Levítico, como todas y cada una de aquellas que se ofrecían en las distintas solemnidades, los encuentros anuales, porque cada una tenía sus ofrendas, además de las propiamente estipuladas para los rituales de ese día. Shabbat, el día del cese, tenía sus ofrendas. La luna nueva tenía sus ofrendas. Luego tenemos los distintos puntos cardinales donde se ubican los diferentes elementos. Unos al norte, en este caso la mesa de los panes de la presencia. Otros hacia el sur, la menorá. Otros hacia el oriente y otros hacia el este-oeste, oriente-occidente. Esos puntos cardinales luego van a aparecer en la literatura profética como los cuatro vientos o los cuatro espíritus. Hay juicios en determinados textos
como por ejemplo uno habitual en la literatura profética, que es: del norte va a venir un gran mal. Hay como tanta información para mí en cuanto al templo, en cuanto a que el templo además es el cuerpo del Mesías. El velo, tenemos una conexión clara ahí no hay como no verla porque está escrita, no hay que inventar nada en la llamada carta a los hebreos, que nos dice que el velo es la carne del Hijo. Y es interesante, por ejemplo, a nivel cromático, ver qué colores hay en el velo y al final son los colores que tiene el cuerpo humano. Porque tienes azul, tienes rojo y tienes venas, arterias, todo el interior del cuerpo humano tiene esos colores. Tienes lino, que es el color de la piel. Entonces, hay una serie de elementos que nos conectan incluso a un nivel físico con un cuerpo humano. Claro, hay tanto procedimiento, tanto detalle, y personalmente todavía estoy estudiándolo, todavía estoy aprendiendo, todavía estoy conectando textos, porque muchas veces lo que digo, en este texto sí aparece esta información, pero hay otro texto que complementa. Para mí es tanta la información que hay al respecto que aún no he llegado al nivel de ver lo espiritual que hay detrás. Todavía estoy en la fase de manejar la información literal que nos da. Porque es desde ahí, cuando entendemos la información literal, que podemos saltar a la simbólica. Un detalle que dejo, que también lo estuvimos comentando con la construcción del Mishkan, del tabernáculo, que esta es otra parte importante. Mientras que en castellano, en español, en la mayoría de nuestras traducciones, eso no aparece, en el texto hebreo, lo que sí aparece en algunas ocasiones es partes del tabernáculo y maneras de construir el tabernáculo asemejados a un lenguaje de anatomía humana. Se habla de que las tablas, la una se dará la mano con la otra, literalmente. No solamente que irán ensambladas, que se darán la mano. Eso es un lenguaje humano. ¿Vale? Se habla de los querubín, de los querubines, donde dice que el uno mirará a su hermano. No simplemente que se mirarán el uno al otro. Entonces tienes un concepto de hermandad. Eso también se da con otras partes. Claro, todo eso aparece en el texto hebreo, no en castellano, no en español. Entonces, primero hay que mirar el texto hebreo, la literalidad del texto, lo que significa, los rituales, entender bien todo el procedimiento de cada día, las ofrendas, y de ahí trazar la simbología, ¿no? Por ejemplo, los 70 bueyes que se ofrecían en Sukkot. Si lo paras a pensar, 70 bueyes, el número 70 aparece en las 70 naciones que hay en Génesis 10, un buey por cada nación. Ya tenemos otra manera de trazar el simbolismo que puede haber detrás de eso. Entonces es, para mi capacidad, para mi tiempo a día de hoy, es mucho para llegar a ver todo lo que puede haber detrás, más allá de ciertos atisbos o ciertos detalles que ya la propia escritura menciona como tal. Pero simbología hay seguro. Este justo es el versículo que nos muestra el procedimiento de apedreamiento. Como he mencionado hace un momento, la imagen no es la de gente arrojando piedras. Porque si tú tienes tu mano, apoyada sobre la cabeza del culpable, tú no puedes tirarle una piedra. Tú lo que haces es con la piedra golpearle. Y es un procedimiento distinto a que desde la distancia arrojo piedras. El tema de la lapidación, de este tipo de lapidación, y cómo funciona
a nivel psicológico en todas las partes involucradas es digno de estudio. De hecho, en una ocasión vi un documental de personas preparadas, eruditos, académicos, con conocimiento de distintas áreas, que hablaban precisamente de la lapidación bíblica. Porque lo vemos como un acto salvaje, un acto primitivo, pero cuando se analizaba todo el proceder, que primero hay un juicio. Fijaros que a este hombre no lo lapidan de buenas a primeras. Moisés podría haber dicho, ha blasfemado, tiradle piedras. Que esto normalmente es lo que la gente se imagina cuando oyen que la Biblia habla de lapidar o de apedrear. No, no, no. Primero, hay una cárcel que no es nuestro sistema penitenciario ni mucho menos. Es una especie de custodia hasta que salga la resolución, vivo o muerto. No hay más resolución en ese caso. Si es vivo, se acabó, o si tienes que pagar algo, lo pagas, y si es muerte, está muy claro. Tú no te vas a quedar en la cárcel meses y meses y meses sin hacer nada, sin contribuir a nada, ni devolver nada de lo robado. Eso no es el sistema penitenciario nuestro. Entonces, hay un juicio. En este caso, pues no se sabe qué hacer y el juicio viene directamente de la boca de Dios. Pero en otros casos, recordemos que Israel tiene jueces y son los encargados de ver si pasó, si no pasó, de llamar a testigos. Hay todo un proceso. Cuando sale la sentencia, y la sentencia es apedrear, ¿quién tiene que poner las manos? Son los que han oído, los testigos. Aquí no viene cualquiera que le tiene manía y dice, es día de apedrearlo, ya era hora, porque no me cae bien, porque es un vecino que pone la música muy alta a las 2 de la mañana y ya era hora de apedrearlo. Esto no es lo que está diciendo, es, tú has sido testigo, tú has escuchado. Por lo tanto, tú vas a ser el responsable de su muerte. Tú tienes que apoyar tu mano sobre su cabeza. Lo que estás haciendo con ese acto es reconocer o transferir de alguna manera el pecado del que lo estás acusando. Esto es lo que se hacía con las ofrendas. Con algunos tipos de ofrendas, ya lo vimos. El verbo justamente tiene que ver con la letra samej, que la letra samej es soporte. Por eso aquí dice pondrá su mano. No solo la pone, apoya su mano, afirma su mano sobre la cabeza. En un acto de decir, lo que yo he dicho que tú has hecho es el pecado que está sobre ti. Y con la otra mano, cerca de la persona, no a distancia, no electrocutando a nadie, no con una inyección letal, no tú con tu mano vas a quitarle la vida. Si estás mintiendo, si tú eres un falso testigo, los tienes que tener un par de narices para en ese momento hacer así, ¿eh? Yo no podría. Yo es simplemente pensarlo. Es más, es que siendo culpable la persona, tener que llevar a cabo ese acto, los elementos psicológicos que hay en este tipo de apedreamiento, que no es te tiro una piedra de lejos, es muy fuerte. Te ves implicado directamente en la muerte de un ser humano. No te permite distancia ninguna, ni emocional ni física. Entonces, realmente, si lo analizamos en frío, si lo analizamos sin ideas preconcebidas de que es algo súper salvaje, si lo vemos bien, el procedimiento que Dios inventó, o que Dios, no sé si lo inventó él, pero que Dios estableció para este tipo de casos, cuidado porque hay un peso en cada uno de los actos. Hay un peso en cada uno de los actos. Y en este caso, el afirmar tiene que ver con eso y lo vemos con las ofrendas, donde también aparece el mismo verbo de afirmar o apoyar las manos sobre. Y sin duda, o sea, el planteamiento que has hecho es
totalmente razonable. Hay varias cosas a tener en cuenta. En lo personal, no compararía la Sharia o cualquier otro sistema de justicia con la Torá. Con la Torá tal y como viene escrita. ¿Por qué? Porque la Torá tal y como viene escrita es la justicia de Dios. Otros sistemas, hasta donde yo sé, no. Como digo, no es lo mismo decapitar o cortar cuellos que lo que se nos describe, el procedimiento que se nos describe aquí. No es lo mismo que la persona sea juzgada por un tribunal justo o que debería ser justo a que sea un linchamiento popular. No es lo mismo que haya una motivación de odio a que haya un temor del Eterno. Son ciertos parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de valorar y comparar. Tú dices que a los que roban se les fusila. Pues por ejemplo, en ese caso, según la ley de Dios, no se están cumpliendo el ojo por ojo. Porque al que roba según la ley de Dios, lo que tiene que hacer es devolver lo robado. De poco sirve que el ladrón te lo cargues si no recuperas lo que ha robado. Lo que interesa en un hurto no es matar al ladrón, es que el ladrón devuelva y haga una restitución, que es añadir una parte. Eso es lo que interesa. Ni siquiera interesa tenerlo en la cárcel. ¿Por qué? Porque encima me cuesta los impuestos. Es decir, nos ha robado y ahora le pagamos la cárcel entre todos. Pues hombre, más injusto me parece. Es decir, cuanto más veo la ley de Dios, que surge de un Dios justo, de un Dios santo, más razonable me parece la ley de Dios. Más justa, no más razonable, porque no se trata de si es mi razón o no, sino que... Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, ahí, más lo entenderás. ¿Hay algo? Perdón. ahora. Tenías el micro abierto, Antonia. Sí, se estaba escuchando. Sí, tú. No te sorprendes, no, eres tú. Te lo he silenciado. No, es que se está escuchando la lectura de... Pero no es mío lo que se está escuchando, ¿eh? Pues alguien tiene la Biblia en audio. Entonces, retomamos el hilo. El tema de la ley de Dios y la justicia de Dios. La ley es la justicia de Dios puesta en texto. A día de hoy no podríamos apedrear a nadie. De hecho, no solo a día de hoy, sino, y esto lo he puesto cuando ha salido el tema de la pena capital, lo he puesto como ejemplo porque me parece mucho sentido común de cómo se aplica la pena capital en aquellos que, siendo pueblo de Dios, están en la dispersión y por lo tanto están bajo las leyes de otros gobiernos, de otros imperios, de otros regímenes. Si a día de hoy, aquí en España, se nos da por ir apedreando a la gente por blasfemar el nombre, vendrá la policía, nos arrestará, nos condenarán por asesinato y pagaremos la pena de cárcel pertinente. Y tendrá todo el sentido que sea así. Primero, como tú has dicho, no solo no estamos en Israel, sino que aunque estuviéramos en Israel, tampoco podríamos hacer eso. Es decir, ¿qué vemos y cómo vemos que se aplica la pena capital en nuestro contexto? Pues un texto maravilloso que sirve como paradigma para saber cómo funcionar es 1 Corintios capítulo 5. En 1 Corintios capítulo 5 hay un personaje que está manteniendo relaciones con la mujer de su padre.
Y mientras que la comunidad en Corinto están muy orgullosos de lo tolerantes y respetuosos que son y lo mucho que aman al prójimo, porque mira, está pecando, pero nosotros lo recibimos y lo aceptamos y no pasa nada, Pablo les tira de las orejas y dice, ¿se puede saber qué estáis haciendo? Y en ese capítulo, de manera maravillosa, aparece un trocito, que son los versículos, y como están en parte de versículos, pues nos pasa desapercibido. Pero Pablo utiliza un lenguaje legal, y por lo tanto es un documento legal, siendo él una persona con autoridad dentro del pueblo de Dios para poderlo hacer, y dice que el tal sea cortado. ¿Cómo han interpretado esto algunos movimientos, algunos sistemas religiosos? Pues ponen a la persona en disciplina. Poner la persona en disciplina normalmente significa que no puede ejercer su ministerio ni puede participar de la Santa Cena. Pero eso no es lo que está haciendo Pablo ahí. Eso no es la disciplina en la iglesia. Lo que Pablo está haciendo en ese documento es cortar a esa persona del pueblo de Dios. Es como si le estuviera dando una carta de repudio. En el caso de la mujer que se le encontraba alguna falta, Herbat Dabar, una falta muy concreta, muy específica, y el marido le daba carta de repudio, la echaba de la casa. Lo que está haciendo Pablo es cortar a esa persona del pueblo de Israel. Claro, en el momento en el que Pablo hace eso, aún había cierta estructura dentro del pueblo de Dios en la dispersión. A día de hoy, creo que ni siquiera podríamos llegar a eso, porque estamos desestructuradísimos, porque estamos salpicadísimos, porque cada uno hace lo que bien le parece y si no le parece bien al otro me voy a otro lado y sigo haciendo lo que bien me parece. Es decir, hay un cacao maravillado importante. Has dicho, y has dicho bien, Ramón, la pena de muerte no soluciona nada. Es cierto que al final hay injusticia, porque fijaros que la pena de muerte aparece en el llamado Nuevo Testamento y aparece en casos injustos. De hecho, a Jesús se lo mató de manera injusta y con un juicio injusto y buscando testigos falsos. Es decir, allí donde está el hombre caído, evidentemente, aunque aplique lo que Dios dijo, va a salir mal. Ahora, pensemos en el resto de sistemas judiciales del mundo. ¿Son muchísimo mejores? Al contrario, dejan muchísimo que desear. Pero uno de los principios fundamentales es ¿por qué? Porque cada vez más se han ido apartando de la Torá, de la justicia de Dios. De hecho, dentro de lo que es el judaísmo, y el judaísmo bastante primitivo, los rabinos estuvieron interesados desde el primer momento en ir apartándose de la pena de muerte. Y se fueron distanciando de la pena de muerte. De tal manera que acaban anulando la pena de muerte. Y uno dice, bueno, pues está bien eso, ¿no? Porque, hombre, eso es muy salvaje, ya, pero Dios ha dicho proceded de una manera determinada. Y si nos lo saltamos, lo que estamos haciendo es poner nuestros criterios y cómo será mejor que funcione. Las cosas van a funcionar mejor si lo hacemos como creemos nosotros. Y eso, y aquí tengo varios alumnos que te lo pueden decir, es Génesis 3. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Con lo cual, insisto, no digo, al contrario, nadie apedrea a nadie. Nadie apedrea a nadie. Pero, entre otras cosas, porque nadie tiene autoridad hoy dentro del pueblo de Dios para poderlo hacer. No estamos estructurados, no tenemos jueces, y eso es algo que Dios irá restaurando. Pero si Dios lo va restaurando, antes de la Nueva Jerusalén, estas leyes funcionarán. De hecho, tenemos casos en el llamado Nuevo Testamento, como por ejemplo la muerte de Ananías y Safira, que caen fulminados por mentir a Dios. Y es Dios mismo el que dicta la sentencia, ahí no hace falta. Ni siquiera apedreamiento, fulminados. Yo no sé si les dio un infarto o lo que les diera. Caen y eso además sienta un precedente. Cosa que en nuestros países, en muchos casos, la justicia no sienta precedentes. O mejor dicho, los precedentes que sientan es, lo puedes hacer cuantas veces quieras, porque no te va a pasar absolutamente nada.
Por ejemplo, si en un supermercado tú no te llevas mercancía por un valor superior a 400 euros, ¿qué ocurre? Que al día siguiente lo vuelven a hacer. Ahora, tú dile a esa persona que se lleva algo, ahora tienes que devolver lo que te has llevado más una quinta parte de lo que te has llevado. Creo que eso, sin ninguna duda, reduciría el número de hurtos y de robos en donde se den. Y si vamos aplicando la palabra de Dios, la palabra de Dios también tiene un efecto disuasorio. Porque si no, lo que hace el mal, como norma general, es lo mismo que hace una manzana podrida en un cesto de manzanas sanas. Normalmente lo que yo he visto no es que la manzana podrida se convierta en una sana, es que las que tienen contacto con lo que está podrido acaban podridas de igual manera. Y creo que esto es lo que pasa en nuestra sociedad y en sociedades semejantes donde se funciona así. El otro extremo de pasarse de la raya tampoco es justo, porque estás dando una sentencia, una pena, por encima de lo que deberías darla. Entonces, ni tanto ni tan calvo. La justicia de Dios. Creo que es el pasaje de la mujer que pillan en adulterio, que es un caso irregular a todas luces, es decir, no se cumple ni una de las leyes para juzgar a esa mujer, y lo llevan a Jesús cuando Jesús está en el templo y el Sanedrín está al lado. Entonces, ¿por qué lo llevas a Jesús y no llevas al Sanedrín? Es decir, hay irregularidades por todas partes. Además, es cierto que en algunos manuscritos ese pasaje no aparece, con lo cual yo no es un pasaje en el que me apoyaría para sacar doctrina, ¿vale? No digo que no se pueda sacar enseñanza, pero yo no sería como un texto. ¿Por qué? Porque si es cierto que finalmente ese capítulo no está, tirará por tierra muchas cosas y muchas enseñanzas, con lo cual mejor no tenerlo como pilar, ¿vale? Ahora, una de las posibilidades, no lo he estudiado, no he visto la palabra que se emplea ahí, si es la misma, si no es la misma, si realmente en el texto griego se utiliza ese verbo o se utiliza otro, por lo tanto me falta mucha información, pero algo que planteo como hipótesis de trabajo es que así como otros mandamientos tuvieron su evolución, es decir, se fueron interpretando, y cuando hablo de evolución no me refiero a una evolución positiva, sino que se fueron interpretando, y desde que Dios da su mandamiento a Moisés y Moisés al pueblo hasta que llegamos a los tiempos de Jesús, vemos que ya no tiene nada que ver, que lo que Dios había dicho y lo que se está haciendo se parece como un huevo a una castaña. Bien, entonces podría ser que también con el apedreamiento Dios manda que se haga de una determinada manera y que con el tiempo se hubieran ido alejando de la manera de hacer de Dios. Bien, esto como hipótesis, en este caso concreto, de arrojar la piedra, ¿vale? Porque el procedimiento que se nos describe es el que aquí en la Torá no es de tirar nada. Es más, la mano tiene que estar apoyada en la cabeza del que ha cometido el delito. Ahí tú no puedes tirar. Es que no tienes margen para tirar. Si le tiras una piedra a esa distancia no le haces daño. Le harás un poco de sangre como mucho, pero no lo vas a matar, ni mucho menos. Ahora, si tú agarras una piedra y le golpeas, y no solo estás tú, sino que está los testigos, porque no valía una sola persona, hay más de un testigo, por lo tanto, vais a ser cómplices de asesinatos si estáis mintiendo. O sea, es, de verdad, vale la pena estudiar desde todos los ámbitos los mandamientos de Dios, porque nos arrojan luz. ¿Nos parecerán extraños o no? Pero cuando vamos entendiendo lo que Dios dice, por qué lo dice, qué mecanismos se activan, cómo funciona, qué ocurre en aquellas personas que lo ven, aunque no participen, es que Dios es justo. Y cada vez lo puedo decir con la boca más grande y letras en mayúscula y negrita y subrayadas. Bueno, de entrada, hasta donde yo sé, creo que no te dejarían alistarte a las fuerzas de Israel. A menos que seas judío, creo que puedes ser voluntario con muchas otras cosas. Pero no en primera línea de batalla, hasta donde sé. Aunque te dejaran.
Y aprovecho para hacerlo extensivo a lo que está ocurriendo desde el 7 de octubre, que tal vez es la fecha que todos marcamos en el calendario como el inicio de todo esto, hasta nuestros días y lo que vendrá. Y esta tarde, gracias a Dios, pues tenía una conversación más que interesante con Silvita acerca de esto. Y es que, y lo voy a decir con mucho cariño, ¿vale? No pretendo faltar el respeto a nadie, ni entrar en ideologías políticas, ni os lo toméis, que nadie se lo tome como una agresión personal. Lo que estoy diciendo lo digo con mucho cariño, como una idea general. Bien, entonces tomároslo desde esa perspectiva. Hay algo que la Biblia nos muestra y son patrones de conducta. Es cierto que Dios va actuando de diferentes maneras en función del tiempo histórico y profético en el que su pueblo vive. Es cierto. Tenemos periodos como el periodo de Josué y la conquista de Canaán. Tenemos periodos como la expansión territorial de Salomón. Tenemos periodos como el reinado de Jeroboam II. Tenemos periodos donde Dios ha dicho, mira, este es el momento para hacer esto. Pero tenemos otros periodos en nuestra historia donde Dios no ha dicho este es el momento para hacer esto. Por ejemplo, los patriarcas. Abraham llegó a la tierra de Canaán, la tierra prometida, y recordemos que él tenía fuerza militar. 318 soldados estaban en sus filas, diestros para la batalla, con los cuales emprende una campaña militar juntamente con sus aliados que estaban en Canaán. Él tenía 3 aliados cananeos, señores del pacto, los va a llamar en hebreo. Pero él no llega a Canaán y empieza a echar fuera a los cananeos. Cosa que os digo, si lo hubiera hecho, pues nos estaríamos ahorrando un montón de historias. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Isaac hereda todo lo que es de su padre. Hereda la fuerza militar de su padre. Tampoco vemos que emprenda campañas militares ni siquiera con Abimelech y Ficol, general de su ejército, cuando lo echan de mala manera de la tierra de los filisteos, porque encuentra pozos de agua y le tienen envidia. Y su ganado prospera y el otro no. Ni siquiera como represalia cuando lo han echado de mala manera. Jacob, que dices, bueno, se fue con un cayado, ok, pero él vuelve con gran riqueza. Y cuando llega a la tierra prometida, tampoco lo vemos emprendiendo ninguna campaña contra nada. Más bien, lo que están esperando es que Dios sea el que cumpla la promesa. Si miramos a Jesús y el tiempo profético que le tocó vivir a Jesús, Jesús nunca alentó a sus discípulos a rebelarse contra Roma y a echar a las fuerzas de ocupación de su tierra. Los discípulos de Jesús tampoco proceden de esa manera. Al contrario, lo que sufren es persecución a causa de sus propios compatriotas, de otros judíos que los persiguen, véase Saulo de Tarso antes de su encuentro con Yahushua en el camino a Damasco, y similares que los persiguen por confesar que Jesús es el Mesías. Ellos no sufren persecución a manos de Roma, la primera persecución es entre judíos. Y en el pueblo de Israel suele suceder así. Hay guerras civiles en primer lugar. Después, y como juicio a esas guerras civiles, Dios envía otras fuerzas, otros países, para juzgar a su pueblo. ¿Bien? Dicho esto, el gobierno de Israel es un gobierno que actualmente no se ha vuelto a Dios, no se ha vuelto a la Torá
y no reconoce a Jesús como el Mesías. Es un gobierno similar a otros gobiernos que ha tenido Israel, a otros reyes que ha tenido Israel que no se volvían a Dios. Al contrario, vivían de espalda a Dios y hacían que el pueblo viviera de espaldas a Dios. Una característica de las primeras que tienen los gobernantes de Israel temerosos de Dios es que eliminan la idolatría de Israel. ¿Está hoy Israel bajo el mandato de Benjamín Netanyahu libre de idolatría? Desde el 7 de octubre, e insisto, lo digo serio, pero lo estoy diciendo con mucho cariño, para que discernamos los tiempos que estamos viviendo y los que vendrán. Desde el 7 de octubre, en algún momento, ha habido un comunicado del gobierno de Israel llamando al ayuno y al arrepentimiento del pueblo. ¿Ha habido un llamado al regreso a las instrucciones de Dios? ¿Es un gobierno que a día de hoy tiene la Torá como su constitución? Cuidado, y solo pongo cuidado, con no confundir lo que es Israel, el pueblo de Dios, con un estado político. Porque lo que tiene en común a día de hoy el pueblo de Dios con el estado político es el nombre de Israel y la tierra donde están viviendo. Pero no veo que el gobierno de Israel, presidido en este tiempo por Benjamín Netanyahu, sea un gobierno que busque a Dios, que tema a Dios, que quiera volverse a Dios antes que volverse a la tierra. Dios deja muy claro en su palabra que el primer retorno es a Él, no a la tierra. Y lo que busca este proyecto no es retornar a Dios, es retornar a la tierra. Y retornar a la tierra sin Dios no forma parte del plan de Dios. El retorno lo va a hacer Dios, y no lo va a hacer de los judíos, lo va a hacer de las 12 tribus dispersas en todo el mundo. No confundamos las profecías sionistas con las profecías bíblicas. Porque la profecía bíblica es que va a haber un segundo éxodo que va a hacer olvidar el primero. Que a día de hoy, o que desde 1948, estén regresando judíos a la tierra prometida, puede ser parte del proceso, pero no es la profecía bíblica cumpliéndose. Estas guerras no creo que sean guerras santas. No creo que sea el tiempo de Josué, porque si lo pensamos proféticamente, Josué es sombra de otro Josué, al que llamamos Jesús. Y Benjamín Netanyahu no es Josué. Entonces, por favor, seamos cuidadosos en entender los tiempos que estamos viviendo. Tengamos discernimiento de parte del Padre. Y tengamos muy claro que bendecir a Israel no implica denunciar o dejar de denunciar las injusticias que comete el gobierno de Israel. No solamente por el simple hecho de que Israel haga lo que haga, está bien. Porque Manasés era rey de Israel. Y lo que hacía no estaba bien. Y los profetas denunciaban la maldad de sus gobernantes. Y no por eso podemos decir que los profetas odiaban a Israel. Jesús amaba tanto a Israel que dio su vida por Israel, pero denunció las injusticias de su pueblo y de los gobernantes. Entonces, no demos carta blanca a un Estado que a día de hoy aún no se ha vuelto a Dios y que necesita arrepentirse, que necesita al Mesías y que necesita regresar a la Torá. A día de hoy en Israel se guardan muchas cosas, pero no la Torá. Y no nos confundamos que la persona judía no necesariamente guarda la Torá. Guarda el judaísmo. Y el judaísmo
en su inicio tiene la Torá, de la misma manera que lo tiene el cristianismo. Pero ninguno de los dos ramas ha vuelto a guardar los mandamientos de Dios. Están guardando las interpretaciones que añadieron a la palabra de Dios. Insisto, lo digo con mucho cariño, con mucho respeto a todos y a cada uno de vosotros. No estoy atacando a nadie, al contrario, pero sí quiero que seamos y tengamos discernimiento de parte del Padre, porque los tiempos que van a venir pueden llevar a confusión, pueden llevar a equívoco, aún a los escogidos. Y esto es algo que nos dice la palabra. Y no me gustaría, me entristecería enormemente que alguno de vosotros o de cualquiera de mis hermanos fuese engañado por algo que no viene de Dios, que se parece mucho, pero que no viene de Dios. Por eso al anticristo se le llama anticristo, porque se parece un Cristo, pero no lo es todo lo contrario. Parecerá un cordero, pero cuidado, porque habla como un dragón, pero la apariencia es de cordero. Entonces, no nos enamoremos de una idea, que Dios nos permita abrir los ojos y ver qué está pasando también en el terreno espiritual, y ver qué jugadas se han movido, y no analicemos solo hechos aislados, porque en el momento que analizamos un hecho aislado, realmente no tenemos la perspectiva de todo lo que está pasando en la historia. Consultemos otras fuentes, aunque nos sean contrarias a nuestra manera de pensar, aunque nos violenten, pero si tenemos una manera de pensar y lo único que hacemos es consultar fuentes que confirmen nuestra manera de pensar, pues es que lo tenemos todo hecho. Veamos otras fuentes, veamos qué está pasando, estudiemos la historia desde todos los puntos de vista posibles. Y en base a eso, veamos si tenemos que apuntarnos a las FDI para matar a terroristas o tenemos que apuntarnos a las FDI para predicar el Evangelio a los soldados de Israel. Nada, iba dos detalles. Luego, que no le puede preguntar a Silvita, porque hemos hablado, y Francis ha preguntado, del simbolismo que puede haber en la lámpara, en el pan, en todo lo que se nos explica en este capítulo, que bueno, pues tenemos muchos más elementos dentro del Mishkan, pero tenemos que pensar también en la segunda parte del capítulo, que es el blasfemo. Y os dejo como tarea, como trabajo de investigación, como lo que cada uno quiera, ver que aquí tenemos una sombra profética de lo que será. Porque tenemos al hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, y no tengo tiempo de explicarlo, pero a la Jerusalén terrenal se la llama Egipto en el libro de Apocalipsis, que se pelea con un varón israelita. Es curioso que lo que hace este personaje es blasfemar el nombre de Dios. Y hay otro personaje en la Biblia que va a aparecer profetizado en Daniel capítulo 7, verso 25, que hablará palabras contra el Altísimo. Es interesante ver también que la mamá de este personaje que aparece aquí en Levítico, que es un episodio como que si no estuviera nos enteraríamos de lo mismo. Imaginaros que nadie ha blasfemado, pero que aparecen las leyes contra la blasfemia. ¿Me estaría enterando de lo mismo? Pues si me estoy enterando de lo mismo es que no me he enterado de nada. ¿Por qué aparece este personaje? ¿Por qué no nos dice el motivo de la pelea? Y simplemente nos dice que pelearon. ¿Por qué no me tiene que decir quién es el padre o la procedencia del padre? ¿Por qué tengo que saber que este hombre desciende de una mujer que es de la tribu de Dan? ¿Por qué es importante la tribu de Dan? ¿Por qué aparecen los sellados de cada tribu
menos de la tribu de Dan? ¿Por qué en Apocalipsis no hay sellados de la tribu de Dan? ¿Qué profetiza Jacob sobre Dan en Génesis 49? ¿Qué conexión tiene la profecía de Jacob en Génesis 49 con Génesis 3? ¿Hay algún vínculo? ¿Por qué los dos testigos van a ser muertos en Jerusalén? Y hablamos de Jerusalén. No hablamos de la Meca. No hablamos del Vaticano. No hablamos de Estados Unidos. ¿Por qué Pablo compara a la Jerusalén terrenal con Ismael? Curiosamente, Pablo no compara a Ismael con los árabes. Los compara con la Jerusalén terrenal. ¿Por qué hace esa conexión y no otra? Todo esto para vosotros. Y algún día hablaremos de eso. Menuda despedida. Listo, me voy por la puerta. Dice ya, como me voy del convento. Hemos empezado con esa expresión. Bueno, queridos, que un gustazo. Gracias Rafi. No, muchísimas gracias a ti. te diría que he echado de menos a Marcos, pero por verle, pero lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Lo has hecho muy bien. Y nada, un gustazo estar con vosotros. Gracias a todos y cada uno por vuestras preguntas, por vuestros aportes. Que el Eterno os bendiga, que como he dicho, os dé discernimiento para entender los tiempos que estamos viviendo y los que vendrán. Que nuestro fundamento sea siempre la palabra de Dios, no una ideología política, no siempre la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea nuestro alimento, sea lo que nos nutre, sea lo que nos edifique, sea lo que construya nuestras ideas, sea lo que construya nuestra manera de pensar, de ver, de analizar, y que estemos tan llenos de ella y por tanto tan llenos de Dios que afinemos tanto la puntería, que seamos de aquellos que el día de mañana podamos levantar nuestra cabeza delante de nuestro Padre y darle las gracias porque nos ha permitido llegar por medio de Jesucristo nuestro Mesías a esa nueva Jerusalén, que esa es la patria que esperamos. Que no nos confunda tampoco espejismos terrenales, que la patria que esperamos es la misma que esperaban Abraham, Isaac y Jacob, la nueva Jerusalén. Ese es nuestro destino. Ahí es donde vamos. ¿Que se llama Jerusalén? Sí. Claro que sí, pero que esa aún no ha descendido, que lo que hay aquí no es de los cielos. Has escuchado una enseñanza del ministerio Bienvenido al Origen, a cargo de Jonathan Mira. Deseamos que sea de bendición para tu vida y la vida de los tuyos. Encontrarás esta y otras enseñanzas en nuestro canal de YouTube, Bienvenido al Origen.